Cátedra Médica. Hoy hablamos sobre depresión blanca o depresión navideña. Nos acompañan en el panel el doctor Larry Gómez, la doctora Kimberly Almonte y el doctor César Zapata. Doctora Kimberly, diciembre representa para la gente un cierre de ciclos, un pasar lista de qué he logrado y qué no he logrado. Y muchas veces el hecho de no haber logrado todo lo que me planteé al inicio del año puede causar ciertos sentimientos negativos en el ser humano. ¿Cómo puedo yo manejar el hecho de no haber cumplido todo lo que me propuse durante el año y que eso no impacte negativamente en la salud mental? 809-682-9850, 809-682-9850 es el teléfono de cabina. Adelante, doctora. Muy interesante esa pregunta, porque realmente me gusta mucho que haces énfasis en cómo gestionar, qué hacer con estos sentimientos, esa es la palabra adecuada. No es evitar, sino gestionar. Recomendaciones sería lo ideal. Proponernos metas a largo y a corto plazo. Poder ver cuáles cosas sí pudimos sacar a flote y cuáles cosas podemos ahora reorganizar. Realmente es un tiempo que sí, la mayoría de las personas utilizan para reflexión y para prepararse para el año que viene. Entonces, lo ideal es, vamos a tomar en cuenta una planificación. Vamos a dividir las cosas en corto plazo, en largo plazo y darnos la oportunidad de fallar y de que todo no se va a cumplir. Entonces, realmente el hecho de crearnos expectativas realistas sería mi recomendación. Excelente. Vamos a escuchar qué dice la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, Sí. Adelante, buenas. Hola. Parece que tenemos Sí, dificultad. aparentemente hay problemas con el audio. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina. Y 833-380-0062. Ya hablábamos de que muchos pacientes que presentan estos síntomas de depresión durante esta época del año, esos síntomas suelen desaparecer con la llegada de la primavera, mencionaban ustedes al inicio del programa. Entonces, ¿qué debe hacerse con estos pacientes? ¿Deben ir en busca de atención médica o dejar simplemente que estos síntomas desaparezcan? Doctor César Zapata. Bueno, depende del nivel de riesgo, porque resulta que la depresión puede estar vinculada no solamente a la caída del ánimo, como pensábamos que es una persona que se queda en un rincón, sino que los niveles de angustia y ansiedad pueden expresarse con violencia y puede haber daño autoinfligido o puede haber daño a otros, ¿verdad? Y por consiguiente depende de la intensidad de la sintomatología para que la persona, si está todavía en la fase, yo insisto en esas tres diferencias, neurosis, trastorno de personalidad, psicosis. Si está en la fase neurótica en la que el individuo tiene la posibilidad de autoobservarse, tiene conciencia de su problema y capacidad para tomar beneficio de una terapia, pues debe ir a terapia. Porque además no estamos tampoco diciendo que 100% en primavera va a desaparecer, porque puede haber episodios o brotes del trastorno si ya usted tenía una condición mórbida, es decir, si ya usted tenía condiciones de depresión, lo que hace que se exacerba con este periodo, pero puede aparecer en cualquier otro. Ahora, si son fases así de tristezas y melancolías, pues probablemente usted la va a superar simplemente esperando que pase el periodo. También está la distinción, es muy importante establecer una diferencia diagnóstica de la pérdida, que alguien hablaba de que se le había muerto un familiar. El duelo tiene una serie de etapas. Y cuando uno dice eso, la gente cree también que se va a sentar y va a esperar que las etapas pasen. No. Es que usted tiene que agotar. Tiene que tomar acciones. E incluso usted puede estar en una etapa y pasarse muchísimo tiempo allí estancado, lo que se llama el semiduelo. Entonces, las personas en una fase de duelo por pérdida no es lo mismo que la depresión. El depresivo no necesita una causa, se la puede inventar incluso. El depresivo Ese es un buen punto. Puede llorar porque una hormiguita va caminando por la pared. Escúchame, César, tú acabas de decir una palabra mágica para mí en el aspecto de la salud mental, y es que el depresivo, para desarrollar una crisis, para desarrollar un cuadro, no necesita una causa. No, porque por ejemplo alguien dice, por ejemplo con el tema del suicidio, que a propósito hay una pregunta en el aire importante que es los suicidios en los países ricos, que dijo un oyente.
El tema del suicidio. No, la persona se suicidó porque estaba deprimido. ¿Por qué estaba deprimido? Porque tenía una deuda. No, pero hay un montón de gente con una deuda que no se mató, no se suicidó. Entonces, o porque lo votaron del empleo. Exactamente. Todos los días votan millones de personas y no se suicidan. Yo tenía, por ejemplo, un caso. Señora D, 60 años más o menos, una hija embarazada. Ella, bueno, lloraba y decía que era porque le habían dado un diagnóstico de diabetes, pero tú le preguntabas, bueno, ¿cuándo te dieron el diagnóstico? Bueno, llevo ya 10 años. No puede haber pasado 10 años llorando, ¿verdad? Por el diagnóstico. Otro día viene llorando y, bueno, ahora ¿cuál es la causa? Bueno, mi llanto se debe a que mi hija quedó embarazada por un desconocido, por un sujeto de la calle. Y es el modo como me enteré. ¿Cómo me enteré? Bueno, un niño recién nacido entró a mi habitación y me dio la información a las 11 y pico de la noche. Un niño recién nacido. Sí, y con la casa cerrada. Exacto. Entonces, fíjate ese estado alucinatorio al que llega la depresión mayor. Pero sin llegar allá, los factores pueden ser bastante pequeños y ser magnificados por el trastorno. Y mira, aprovecho al señor que preguntó sobre el tema de los suicidios en países ricos. De los suicidios en países ricos. El problema es, señor, que ricos, en términos muy global, implica unas escalas de competencia. La pobreza en Suiza no es igual que la pobreza en República Dominicana. Entonces, la mayor tasa de suicidio en los países ricos es de personas pobres, pero pobres en comparación con los elementos competitivos de su entorno. Está claro, eso es lo primero. Los factores competitivos de su entorno. Y segundo, la segunda investigación es justamente el tema del incremento de la depresión en los periodos de ausencia de luz. Entonces, esos componentes están presentes en ese aumento de la tasa de suicidio en esos países. Hay países que se pasan el año entero sin sol. Así es. Bueno, señores, vamos a ver. Al final de este programa me interesa hacer puntualizaciones. Ya decía Ravelo, ya decía el doctor Ramón Ravelo, que al tener índices tan críticos de vitamina D en el día a día, se recomienda, y hablando de una autoridad como el doctor Ramón Ravelo, el consumo de colecalciferol, de la vitamina D3, sobre rangos de 2.000 unidades, ¿verdad? Y también hablaba de la exposición al sol y todo esto. Ahora bien, Kimberly, doctor Larry Gómez, doctor César Zapata, recomendaciones finales frente a esta situación de la nostalgia en esta época de Navidad. Bueno, una recomendación que quiero que no se quede es sobre todo para aquellas personas que ya están diagnosticadas con un trastorno depresivo y utilizan medicación. Este no es el momento para abandonar la medicación, es el momento para continuar su medicación y tienen que tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas, porque esta es una época donde las personas suelen abandonar todo y entregarse a las fiestas y al beber. Entonces, mucho ojo con continuar la medicación y sobre todo buscar la ayuda de manera inmediata. Nosotros de manera sencilla podemos identificar una persona que tenga sentimientos crónicos de vacío, que tenga poca expectativa hacia futuro y que no tenga redes de apoyo que se constituyen en esto como un factor de riesgo para una posible depresión. Entonces, en este caso, lo que sugerimos, ante todo, es la prudencia y la racionalidad, la razón de buscar ayuda si fuera necesario. Es mi recomendación. No enmascarar los síntomas, no ocultarlos, no quedarse con eso, con la música por dentro, dominicanitos. Que así que nosotros utilizamos ese término, nosotros los dominicanitos. No quedarnos con la música por dentro, decimos en el Cibao. Tiene que ponerlo en palabras, buscar una red de apoyo, amigos, familiares, identificar figuras vitales para usted. Usted mismo puede hacer un papelito, una escala, decir, bueno, está Carmen, María, Pedro, mi mamá y mi abuela. ¿Quiénes son de esos las figuras más importantes para usted? Y con ellos tener espacios de comunicación sobre su estado de ánimo. No puede quedarse con eso guardado. Tiene que socializarlo y buscar una red de apoyo. Buenos amigos oyentes, ha sido un interesante tema y ya ustedes saben como cierre lo que ha quedado.
no hay Navidad para la red de apoyo al paciente que tiene tendencia a deprimirse o al paciente que está en tratamiento, que pueden darse situaciones que detonen este problema. Por lo tanto, tienen que estar pendientes a apoyarlos, a no olvidarlo porque resulta en una carga, tienen que estar pendientes a su medicación para que todos podamos tener una feliz Pascua y un próspero año nuevo. Así es, señores, mañana será otro día en Cátedra Médica. Agradecer la participación de estos profesionales, doctor Larry Gómez, doctora Kimberly Almonte y el doctor César Zapata. Mañana no le cambia la programación de Rumba. Mañana nos encontramos de nuevo.